comenzar, hermanos, en esta hora. Y yo doy gracias a Dios por este tiempo que me permite estar aquí delante de ustedes compartiendo esta palabra. Y vamos a comenzar, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6. Me indica con un amén, hermano, cuando ya lo tenga. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno, mis hermanos, y su misericordia es nueva cada mañana. Aleluya. Estamos ahí, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6. Y dice en el nombre de Cristo: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estar delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, porque a pesar de los afanes, a pesar de las luchas, de las tribulaciones, a pesar de la enfermedad, Señor, tú nos has fortalecido para estar en tu santo templo, alabándote y glorificándote. Gracias, Señor, por alimentar nuestro espíritu, por alimentar nuestra fe y hacernos entender que si estamos aquí es con un propósito tuyo para nuestras vidas, y que el esforzarnos en ti, Señor, va a traer una recompensa inigualable a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado y que vamos a escuchar en esta hora, rogándote, Señor, que seas tú quien toque nuestra mente, quien toque nuestro corazón y alimentes nuestra alma. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias por traerles aquí. Gracias por los que vengan en camino, apresura sus pasos. Y los que no estén, donde quiera que estén, que también tu Espíritu Santo les visite. Te damos gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, y su misericordia es nueva cada mañana. Voy a volver a leer la cita, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 6, y dice así en el nombre de Cristo: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. A veces, hermanos, pensamos o nos quieren hacer pensar que en la vida cristiana las tribulaciones, las aflicciones van a desaparecer cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Eso, hermanos, es una situación, es un concepto totalmente equivocado. ¿Por qué, mi hermano? Porque las tribulaciones, cuando nosotros venimos a Cristo, incluso a veces, hermanos, son mayores, son más fuertes. A veces se intensifican en una manera, hermanos, que nos hace dudar en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces hemos llegado a pensar, hermanos, a mí me llegó a pasar, hermanos, que llegamos a pensar, bueno, antes no buscaba de Dios y no tenía todos estos problemas que tengo ahora. Y tal vez así nos pasa, hermanos, pero tenemos que entender, hermanos, que cuando nos acercamos a los pies de Cristo, las tribulaciones son más fuertes para los que somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque antes, hermanos, que no conocíamos a Cristo, estábamos perdidos, hermanos, en delitos, en pecados. El diablo, hermano, nos tenía bien apretados
y no nos iba a dejar ir, hermanos. Y como sabíamos que ya éramos de Él, pues ya no se esmeraba, hermanos, en mortificarnos, porque ya sabía que le pertenecíamos. Pero, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces, hermanos, el enemigo se dedica a perseguir a los hijos de Dios, se dedica a perseguirnos a nosotros, se dedica, hermanos, a poner en problemas nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos caer. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos dudar de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo nos apartemos de Cristo. Entonces, hermanos, por eso las tribulaciones, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, se intensifican, hermanos, porque sabe el enemigo que ya no le pertenecemos. Sabe el enemigo que ya no tiene poder sobre nuestra vida. Pero ¿qué quiere el enemigo? El enemigo no puede arrebatarnos de la mano de Dios, pero sí puede poner tropiezo, hermanos, para que tú y yo nos soltemos de la mano de Dios. Las tribulaciones, hermanos, no solo son causadas por el enemigo. A veces, hermanos, cualquier cosa que nos sucede, cualquier situación en las que nos vemos involucrados en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pensamos que son causadas por el enemigo. Pensamos también, hermanos, y debemos entender que muchas veces, hermanos, son castigo divino. O también podemos pensar, hermanos, que tienen un propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida. Pero de lo que nosotros debemos estar convencidos, hermanos, y debemos entender en nuestra mente y en nuestro corazón, es que hay un Dios. Hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, hermanos. Y cuando entendemos que ese Dios, nuestro Dios, que tiene el control y el poder sobre todas las cosas, hermanos, cuando lo entendamos, entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando estemos en estas situaciones, en estas aflicciones, en estos problemas, hermanos, a Él es a quien debemos acudir. Porque sobre cualquier problema, hermanos, sobre cualquier tribulación, hermana, sobre cualquier enfermedad, hermano, nuestro Señor tiene el máximo poder sobre cualquier cosa. Nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Su poder no tiene límite. Por tanto, hermanos, no debemos limitarle. Debemos entender y debemos acercarnos con la confianza de que Él obrará su propósito en nosotros conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, muchas veces cuando nosotros nos acercamos al camino de Dios, decíamos ahorita, a veces nos hacen entender o nos venden la fórmula maravillosa de que en Cristo, acércate a Cristo y se van a acabar tus problemas. ¿Cuántos hemos escuchado eso, hermanos? Yo lo escuché muchas veces. Pero déjeme decirle, hermanos, que no es real. Eso es equivocado, hermanos. Porque vamos a ver en nuestro primer punto, vamos a ver Juan 16:33. Libro de Juan, hermanos, capítulo 16, versículos 33. Aleluya. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Lo voy a leer, hermanos, y usted sígame con su vista. Juan 16:33 dice, en el nombre de Cristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿Quién estaba hablando ahí, hermanos? ¿Sí sabe quién era el que estaba hablando estas palabras, hermanos? Era Jesús, hermanos. Y Él es claro y es contundente en lo que nos dice: en el mundo tendrás aflicciones. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hermanos, estamos dándole la espalda al mundo. Estamos declarándole una lucha al enemigo. Nos estamos oponiendo a sus obras. Por consiguiente, hermanos, el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas, hermanos, con los brazos cruzados. Él quiere arrebatarnos de Cristo. Quiere que nos perdamos, hermanos. Pero mientras estemos sujetos de la mano de nuestro Señor Jesús, hermanos, somos más que vencedores. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña, y Él lo dice ahí textualmente: en el mundo tendrás aflicciones. El Señor Jesús, hermanos, no nos llamó para que usted y yo fuéramos ricos. No nos llamó, hermanos, diciéndonos que ya no tendríamos problemas. No nos llamó, hermanos, para que nosotros pensemos que todo va a ser felicidad. Ahora, hermanos, por otra parte, en Cristo, hermanos, tenemos la paz. En Cristo, hermanos, está la plenitud de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gozo. Él nos prometió que un día íbamos a estar delante de su presencia, allá delante del Padre. Y yo lo creo, hermanos. Y yo sé que esforzándome, hermanos, un día voy a estar delante de mi Señor. Pero tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo mismo le decía a sus seguidores que iba a haber aflicciones, hermanos, que la vida no iba a ser color de rosa, que iban a venir problemas, iban a venir enfermedades, hermana, iban a venir luchas, hermanos, de las cuales íbamos a batallarlas. Y tal vez nos íbamos a sentir derrotados, nos íbamos a sentir afligidos, nos íbamos a sentir cansados, hermanos. Pero ahí vemos, hermanos, con esta confirmación, y debemos estar seguros que las tribulaciones y las aflicciones vendrán tarde o temprano, hermanos, a nuestra vida. Pero debemos estar preparados, hermanos, para enfrentarlas. Debemos estar preparados, hermanos, y fortalecidos para enfrentar esas luchas, hermanos. Por ejemplo, hermanos, todos fuimos a la escuela. Cuando íbamos a tener exámenes, hermanos, ¿qué hacíamos? Nos decían: próxima semana va a haber examen. ¿Qué hacíamos, Daniel? ¿Qué haces, Daniel? Te pones a estudiar. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que van a venir aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Estar preparados para cuando lleguen a nuestras vidas. Entonces, hermanos, no nos sorprenderán las tribulaciones, porque sabemos que van a llegar a nuestra vida tarde o temprano. No sabemos cuándo, hermanos, ni sabemos de qué manera. Pero la verdad, hermanos, ciertamente vendrán, llegarán a nuestra vida. Y tal vez, hermanos, nos van a tambalear, pero fortalecidos en el Señor, vamos a salir victoriosos. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que entender que las aflicciones vendrán. Que el que estemos en Cristo, que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él, no significa que la vida va a ser color de rosa, hermanos.
Pero que venga lo que venga, hermanos, si estamos en Cristo, vamos a salir adelante, hermanos, porque Él es nuestra fortaleza y Él va a ser nuestro consuelo en esa tribulación, y Él va a traer a nuestra vida paz. Aleluya. Otro punto, hermano, que tenemos que entender cuando enfrentamos la tribulación, y lo acabamos de decir, hermanos, es que debemos poner nuestra confianza en Dios, hermanos. Yo tengo que entender que mi confianza debe estar depositada en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas, porque Él es quien tiene control sobre todo lo que acontece. Vamos a ver, hermanos, en el Salmo 91, y este salmo lo conocemos todos, y la semana pasada lo veíamos ahí con la predicación de nuestra hermana Flor. Salmo 91, hermanos, y vamos a ver el versículo 2, hermanos. Nos vamos a enfocar en el versículo 2. Salmo 91, versículo 2, dice: en el nombre de Cristo diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Ahí vemos, hermanos, que el autor tenía la plena confianza y la certeza de que no estaba solo. Él sabía que Dios estaba con él, y él sabía que si ponía su esperanza en él, él iba a recibir una respuesta de Dios. Él sabía que si ponía su confianza en Dios, Dios no le defraudaría, hermanos. Y eso es lo primero que tenemos que entender, hermanos, para poder enfrentar las tribulaciones. Tenemos que estar confiando en Dios. Cuando nosotros, hermanos, aprendamos a poner nuestra confianza, cuando nosotros, hermanos, equivocadamente ponemos nuestra confianza en cualquier persona o en cualquier cosa, hermanos, terminamos defraudados, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado que ponemos nuestra confianza en el vecino, en el amigo, y cuando más necesitamos, hermanos, cuando hay una situación que es difícil y necesitamos ese apoyo, hermanos, nos dejan solos? Simplemente, mi hermano, a veces cuando tenemos nuestro vehículo, nuestro carrito, y nos trae para todos lados, hermanos, y a veces hay situaciones, hermanos, en las que necesitamos, y cuántas veces no se nos ha ponchado, o ya no prendió, o ya no caminó, y ahí nos dejó, porque nuestra confianza la colocamos en cosas equivocadas, en cosas que pueden fallar, hermanos, que nos pueden fallar. Pero entonces, hermanos, si ponemos toda nuestra confianza en Dios, hermanos, nuestra confianza y nuestra fe, hermanos, ¿sabe qué? Va a ser recompensada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, y Él promete que va a estar con nosotros, y Él cumple su palabra, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que entender en nuestra mente y en nuestro corazón que esto, hermanos, la confianza en Dios es la base y lo más importante que tenemos que hacer en nuestro día a día. Porque cuando hagamos esto, hermanos, el resultado final de una tribulación va a depender si estamos confiando en Dios o si ponemos nuestra confianza en alguien más. Cuando llegue el problema, hermanos, y pongamos nuestra confianza en Dios, hermanos, el resultado de esa aflicción, cuando nosotros resistamos, hermanos, va a ser bendición para nuestra vida, va a ser aprendizaje y va a ser crecimiento espiritual, hermanos. Pero cuando viene la tribulación, hermanos, llega el problema y ponemos nuestra confianza en alguien más, hermanos, a veces, hermanos,
somos defraudados porque nos fallan. Entonces, hermanos, cuando muchas veces confiamos aún, hermanos, en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, a veces nos decepcionamos también de nosotros mismos, porque vemos que no tenemos la capacidad que necesitamos para enfrentar esa tribulación. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el único que nos puede ayudar es Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, hemos visto que vamos a tener aflicción en el mundo, y Dios nos enseña que tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él, nuestra confianza en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios permite que estas cosas sucedan con un propósito. Y en mi punto número 3, hermanos, yo le puedo decir que la tribulación, hermanos, en el cristiano tiene un propósito. Cuando llega la tribulación a tu vida, hermanos, no es para que huyamos y salgamos corriendo, es para que perseveremos en Cristo, para que busquemos más de Dios, para que oremos más, para que estemos más en la casa de Dios, para que clamemos más a nuestro Señor. Vamos a ver, hermanos, segunda de Crónicas, aleluya, capítulo 15, versículo 4. Gloria a Dios. Me indica con un amén cuando ya esté ahí, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 4. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Y aún en la tribulación, hermanos, el Señor nos moldea, el Señor nos enseña, el Señor nos demuestra su poder, hermanos. Por eso tenemos que aprender a enfrentar la tribulación, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 4, dice: en el nombre de Cristo. Pero cuando en su tribulación, se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Cuando llega la tribulación a nuestras vidas, hermanos, y nosotros buscamos a Dios, clamamos a Dios, ¿qué va a suceder, hermanos? Dios va a venir a nuestra vida, Dios va a respondernos, aleluya, y Dios se va a hacer presente en nuestra aflicción. Muchas veces, hermanos, la tribulación viene a nuestra vida y es un disfraz de una grande bendición que va a llegar, hermanos. Esto, hermanos, se hace realidad si estamos con la confianza puesta en Dios. Cuando llega la tribulación, la aflicción, hermanos, pero nosotros perseveramos en Dios y ponemos nuestra fe en Dios y clamamos a Dios, hermanos, Dios va a enviar una bendición a tu vida, hermano. Dios va a enviar una bendición a mi vida. Entonces, hermanos, si estamos con nuestra confianza puesta en Dios, va a llegar una bendición. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no ponemos nuestra confianza en Dios? Cuando no clamamos a Dios. Si hacemos esto contrario, hermanos, dejamos de obedecer a Dios a causa de nuestra tribulación, o nos alejamos de la casa de Dios, o dejamos de orar a Dios, dejamos de clamar a Dios y empezamos a buscar la solución en nuestra mente, en nuestras fuerzas, con nuestro amigo, con nuestro vecino, con nuestro papá. ¿Qué va a pasar, hermanos? El propósito de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas. La bendición que Dios nos tenía preparados no va a llegar, hermanos. Dios quiere bendecirnos, hermanos, pero espera que soportemos la tribulación. ¿Para qué, hermanos? Para que al final podamos encontrar nuestra recompensa. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios, a través de esa tribulación, quiere bendecirnos, hermanos.
Y cuando nosotros entendamos que aún la lucha, aún la tribulación, hermanos, es con un propósito de Dios, vamos a poder gloriarnos en las tribulaciones. Vamos a poder ponernos sobre esa tribulación con la confianza en que Dios es el que nos sostiene. Cantábamos ahorita, tu mano me sostiene. Y sabe algo, hermanos, yo lo creo. Y yo lo puedo ver en mi diario vivir, hermanos, porque problemas tenemos todos, hermanos, y tenemos a veces muchos, hermanos, hasta para agarrar y aventar así para arriba. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, Dios es el que nos sostiene. Su mano poderosa, hermano, no nos deja, y es la que nos hace seguir adelante. Y por eso, hermanos, podemos sentirnos superiores a la tribulación que llega a nuestra vida, porque sabemos que no estamos solos. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y si permite que todo esto suceda en nuestra vida, hermanos, es para que aprendamos a confiar plenamente en nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 3. Aleluya. Lo leo, hermano, y usted me sigue con su vista. Dice: en el nombre de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y si leemos unos versículos más adelante, y dice el versículo 4: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en la tribulación, hermanos, porque sabemos que después de esa tribulación, hermanos, viene una victoria. Y con la victoria, hermanos, viene una bendición. Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en este versículo se gloriaba de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que al final se produciría esperanza. Tenemos que aprender, hermanos, que la victoria de nosotros como cristianos está en el derramamiento del amor de Dios en cada uno de los que le buscamos. Aleluya. Vemos, hermanos, a los apóstoles siendo azotados, pero gozosos. ¿Gozosos de qué, hermanos? De haber sido dignos de sufrir por el nombre de Jesucristo. Ellos, hermanos, sabían que el sufrimiento tendría su recompensa allá en el cielo, hermanos. Ellos sabían que lo que padecían, hermanos, valía la pena, porque la recompensa no tenía comparación con nada de lo que hay aquí, hermanos. Ellos sabían que iban a estar delante del Padre, gozándose en la gloria eterna. Sí, hermano, entonces podrá pensar, hermano, sí, nos tenemos que gozar, nos tenemos que gloriar. Pero ¿cómo debemos enfrentar las tribulaciones? Hermanos, la clave está aquí, hermanos, en la palabra de Dios. A veces pensamos, ay, ¿por qué en la vida no hay una guía para poderla vivir como debe de ser y ser plenos? Aquí está, hermanos. Pero a veces no la leemos, a veces no la estudiamos, y por eso, hermanos, no sabemos cómo debemos vivir. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos enfrentar las tribulaciones? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo debemos enfrentar las tribulaciones. Al final, hermanos, debemos ser mejores personas. Al final, hermanos, debemos ser más fuertes. Al final, hermanos, debemos estar más cerca de Dios. Al final, hermanos, tenemos que ser mejores cristianos. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Siguiendo los pasos
que aquí están explicados a detalle, hermanos, de cómo debemos vivir el día a día. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos gloriarnos en las tribulaciones. Tenemos que enfrentarlas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Aquí está la clave para saber enfrentarlas. ¿Y cómo debemos enfrentarlas? Pues hay varias formas de hacerlo, y vamos a ver algunas. La primera que vamos a ver, hermanos, es que debemos enfrentarlas con gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque si está llegando esta prueba o esta aflicción, es porque Dios sabe que podemos salir adelante en ella si ponemos nuestra confianza en Él. Entonces vamos a 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Aleluya. Dice así en el nombre de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando nosotros sintamos, hermanos, que no podemos, cuando nosotros sintamos que no tenemos la capacidad para enfrentar la tribulación, hermanos, y clamemos a Dios, Dios va a ser nuestra fortaleza, hermanos, y Dios va a ser nuestro sustento. Dios no nos va a desamparar, hermanos. Él va a ser nuestro gozo en medio de la tribulación. Otra manera, hermanos, de cómo enfrentar las tribulaciones, hermanos, es que no las debemos enfrentar solos, hermanos. Debemos enfrentarlas en grupo. ¿Y sabe para qué estamos aquí, hermanos? Para que juntos, en conjuntos, clamemos a Dios por cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos los martes, hermanos, nuestros cultos de oración, hermanos? Es para que expongamos nuestra petición y oremos juntos como un cuerpo en Cristo, unos por otros, hermanos, porque ahí, hermanos, Dios va a traer bendición. Pero luego, ¿qué pasa, hermanos? Que nadie se hace presente en la oración, hermanos. Que nadie expone su petición, hermanos. Y por consiguiente, hermanos, oramos, hermanos, nos acordamos de orar por cada uno de los que estamos aquí. Oramos unos por otros. Pero si usted no expone específicamente su necesidad, hermanos, ¿cómo podemos apoyarle en la oración si no nos dice, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a buscar a Dios, a enfrentar la tribulación en grupo, hermanos, en conjunto. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 4. Aleluya. Filipenses 4, versículo 14. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que a mi Biblia se le cayó Filipenses, hermano, no lo hallo. ¿Lo tiene alguien, hermano? Filipenses 4, 14. ¿Sí lo puede leer alguien, por favor, hermanos? Amén. ¿Se fijan, hermanos? Debemos hacerlo en conjunto, en grupo, hermanos, intercediendo unos por otros, participando también. Yo también tengo que sentir su carga, hermana, y yo también tengo que orar por su necesidad, y usted va a orar por la mía, hermana, y va a ver que Dios va a escuchar nuestro clamor y Dios va a responder conforme a su voluntad, hermanos. Ahora también tenemos que entender, hermanos, perdón, que Dios va a obrar conforme a su soberanía, conforme a su voluntad, hermanos.
Si Dios quiere que sigamos padeciendo esa aflicción, hermanos, créame que vamos a seguir sufriendo esa aflicción, hermanos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, hermanos? Estaremos fortalecidos en Cristo Jesús. Estaremos fortalecidos a través de su Espíritu Santo, hermanos. Y vamos a poder resistir la lucha. Y vamos a poder llegar hasta el final y poder recibir esa bendición. Aleluya. Los santos, hermanos, debemos compartir nuestras aflicciones. Debemos hacer partícipes a nuestros hermanos, y de esta manera, hermanos, estamos imitando a Cristo. Cristo, hermanos, compartía con los apóstoles todo lo que él sentía, todo lo que él pasaba, y los hacía partícipes de orar, de clamar al Padre. Vemos cuando Jesús fue arrestado, hermanos, ¿a dónde estaban, hermanos? Se fueron allá al monte de los olivos, y allá estaban orando. Bueno, se supone que estaban orando, ¿verdad? Pero se quedaron dormidos los discípulos, hermanos. Debemos tener cuidado, hermanos, de quedarnos dormidos. Debemos buscar a Dios, debemos clamar a Dios, y siempre unidos, hermanos, como un pueblo en Cristo. Entonces, hermanos, de igual modo, nosotros podemos compartir nuestras tribulaciones para llevar la carga más ligera. Poder llevar la carga de mi hermano y que mi hermano comparta mi carga también. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hermanos, a veces mi hermano, mi hermana está batallando con algo y está sufriendo por esa aflicción, hermanos, y yo no me doy cuenta, y yo no oro por ella, yo no intercedo a Dios por ella. Y la prueba, hermanos, se vuelve más difícil. La carga, hermanos, se vuelve más pesada. Entonces, hermanos, los primeros cristianos, como vemos aquí, como nos enseña la palabra de Dios, tenían en común todas las cosas las tenían en común y las compartían, incluso las tribulaciones, hermanos. Por eso siempre estaban juntos y oraban unos por otros. Y ahí, hermano, estamos dando en otra situación que es clave, hermanos: la oración, hermanos. La oración. ¿Qué es la oración, hermanos? Es nuestra comunicación directa y plena con Dios, con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, Romanos. Aleluya. Romanos 12:12. Y estas citas, hermanos, las conocemos y hasta a veces nos las aprendemos de memoria. Pero ¿qué pasa, hermanos? Luego llega la tribulación y son las primeras que se nos olvidan, hermanos, y salimos corriendo ahí a buscar ayuda en otras situaciones, con otras personas, y luego las cosas no resultan de la mejor manera. Romanos 12:12 dice: en el nombre de Cristo, aleluya, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué dice aquí, hermanos? Es clarísimo, hermanos, es clarísimo. Debemos estar siempre gozosos, porque la esperanza de nosotros en nuestra vida es Cristo. Amén. Y esa esperanza, hermanos, nunca nos va a fallar, nunca nos va a defraudar. Entonces, vamos a sufrir en la tribulación, sí, hermanos, pero tenemos la esperanza que es Cristo Jesús en nuestro corazón. Y cuando eso suceda, hermanos, debemos estar constantes en oración, constantes en oración, constantes en oración, hermanos. ¿Qué significa, hermanos, constantes? ¿Alguien sabe qué significa constante? Que debe ser siempre, siempre. No que ahorita es domingo y hoy me toca ir a la iglesia, voy, derramo mi alma, me gozo, oro a Dios, lloro y me lleno, y ya el lunes, no, pues ya es que ya es lunes. No, hermanos, ¿cuándo? Siempre constantes en la oración. A veces, hermanos, resulta que tenemos
una necesidad, tenemos una lucha, una prueba, y oramos a Dios y nos derramamos horas ahí hincados, clamando al Señor en nuestro hogar o en el templo, no sé, donde usted quiera, y oramos y oramos y oramos y oramos, y terminamos, hermanos, y sentimos que Dios no nos respondió, pero ya no volvemos a orar, hermanos, o oramos por otra cosa. No hay constancia, hermanos, no lo hacemos siempre. Tenemos que hacerlo siempre, hermanos. Amén, hermano. Tenemos que aferrarnos a la oración, hermanos, porque en la oración Dios va a escuchar nuestro clamor, va a conocer nuestra necesidad, y a través de esa oración, hermanos, a través de esa constancia, Dios va a atender nuestra petición conforme a su voluntad. Vamos a enfrentar las aflicciones, hermanos, también cuando estemos bien orados, hermanos, bien consagrados a Dios y bien gozosos y con nuestra fe en la esperanza que es Cristo. ¿Sabe qué va a suceder, hermanos? Vamos a tener un arma bien poderosa contra el enemigo, con la cual le vamos a hacer frente, hermanos. Y vamos a verla ahí, hermanos, en Mateo capítulos 24, Mateo 24, hermanos, aleluya, versículo 9. Mateo 24, 9. Gloria a Dios. Dios no nos manda a la lucha, hermanos, desarmados. No, Dios nos capacita para enfrentar la prueba, hermanos. Dios nos capacita para enfrentar la prueba. ¿Y cómo nos capacita, hermanos? Nos da las armas para enfrentar la lucha. Capítulo 24, versículo 9, dicen: en nombre de Cristo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El enemigo, hermano, nos ataca cuando estamos haciendo las cosas bien. A él no le agrada cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos hacemos los hijos de Dios, sus hijos preferidos. El enemigo detesta, hermanos, odia ver a un hijo de Dios prosperar en él. Por eso busca cómo atacarnos. Pero sobre todo esto, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a resistir esos ataques del enemigo? ¿Cuál es la arma que nosotros tenemos en contra del enemigo? Lo veíamos ahorita. Tenemos la oración, hermanos, el interceder unos por otros, el que nuestra confianza, nuestra fe la pongamos en Cristo. Aún con todas las armas que el enemigo pueda traer contra de nosotros, hermanos, no prosperarán, porque el Señor está con nosotros. Y hermanos, esta es nuestra arma por excelencia. Tenemos que aprender, hermanos, a utilizarla en contra de nuestro adversario, hermanos. La semana pasada decía nuestra hermana Flor, y a mí también me ha tocado ver, hermanos, que hay gente que la pone en el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121, y la pone ahí en medio de la casa, en la mesa, y ahí está abierta, hermanos. Y yo le he dicho a gente, hermanos, la verdad, se lo voy a decir a manera, a lo mejor un poquito de burla, oiga, no es un raidolito, o sea, ¿sí conocen los raidolitos, verdad, hermanos? Que los pone uno ahí, les prende y espanta a todos los mosquitos. No, hermanos, esto no es un raidolito. Esto ahí no va a espantar a nadie, a nada. Pero cuando usted la lea, la medite, la atesore y la ponga en práctica, hermanos, Dios va a estar con usted siempre. Y vamos a estar fortalecidos en el Señor. Y el Señor va a hacer resplandecer su rostro. ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja, hermanos. Amén. Aleluya.
A veces, hermanos, la aflicción es mucha y a veces es agobiante, hermanos, y a veces nos cansamos, perdón, pero tenemos que perseverar, hermanos, porque las tribulaciones, hermanos, Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y nos hablaba nuestra hermana de Job, hermanos. Sí, conoce a Job, ¿verdad? No que lo conozca en persona, ¿verdad, hermanos? Pero sí hemos escuchado de Job, hemos leído de Job. Hermanos, ¿qué pasó con Job, hermanos? Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Y qué dijo de Job, hermanos? Varón perfecto, perfecto y temeroso de Dios. No era cualquier persona, hermanos. Él tenía una imagen, una presencia muy específica, muy definida delante de Dios. ¿Y qué dijo el enemigo? Sí, pues porque lo proteges, pero a ver, quítale todo lo que tiene, a ver si no reniega. Y conocemos la historia, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, a nosotros también en nuestro diario vivir pasamos pruebas y aflicciones, porque son para que seamos capacitados, hermanos, y nos desarrollemos espiritualmente y crezcamos y seamos más fuertes, hermanos. La tribulación, hermanos, también viene de parte de Dios cuando hacemos lo malo, hermanos. ¿Por qué? Porque también a través de la tribulación, hermanos, Dios nos corrige. Regularmente, hermanos, las cosas nos empiezan a salir mal, a ir mal, porque desobedecemos a Dios. Y todas nuestras acciones, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, hermanos, va a tener una consecuencia. Estamos hablando de que si usted persevera en Dios, clama a Dios, se fortalece en Dios, pone su fe en Dios, va a venir una bendición, va a venir una consecuencia de hacer las cosas de la manera correcta. Pero si usted o yo nos desviamos y empezamos a hacer lo que a Dios no le agrada, hermanos, ¿sabe algo? También van a venir consecuencias. Y también Dios permite que lleguen para que usted y yo seamos corregidos y volvamos al camino de Dios. Vamos a ver Romanos, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 9. Aleluya. Romanos 2, versículo 9. Lo leo, hermano, y usted me sigue. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, hermanos, que si hacemos lo malo, va a venir tribulación. ¿A quién, hermanos? A todos, ¿verdad? ¿Sí, hermanita? ¿Estamos en lo correcto? Amén. Aquí lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Entonces, hermanos, tenemos que tener presentes y nunca olvidar, hermanos, que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si estamos en el camino incorrecto, hermanos, caminando a un lugar hacia donde no está Dios, créame, hermano, que no nos espera nada bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque el camino del bien está lleno de bendiciones, pero el camino alejado de Dios, hermanos, está lleno de aflicciones. Amén. Entonces, hermanos, los cristianos, hermanos, también sufrimos tribulaciones. Pero como estamos viendo en este estudio y aprendiendo, hermanos, estas cumplen un propósito específico en nuestra vida y una bendición grande está al final de esa tribulación. Cuando usted y yo resistamos esta tribulación y nos pongamos plenamente en la mano de Dios, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, a su tiempo, mi hermano, va a llegar una bendición a tu vida, a mi vida. Aleluya. Cuando estamos, hermanos, no debemos olvidar, hermanos, por nada del mundo, y siempre tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando estamos en las manos de Dios, toda tribulación trae
una bendición, hermanos. No así, hermanos, si estamos alejados de nuestro Señor. Al final, si estamos alejados de Dios, hermanos, al final únicamente vamos a encontrar sufrimiento. Y Dios tenga misericordia y nos dé otra oportunidad, hermanos. Pero si estamos alejados de Dios, sufriendo, y Dios le placiera llamarnos a cuentas, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde iríamos a dar? La grande bendición y la grande gracia de nuestro Señor, hermanos, es que Dios, hermanos, es nuestro consolador. Dios es nuestro consuelo, hermanos. Veíamos que Dios es nuestra esperanza. Decimos que Dios es nuestra fortaleza. Dios también, hermanos, es nuestro consolador, es nuestro consuelo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, y ya estoy por terminar, mis hermanos. Ya estoy por terminar, no se me desespere. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Aleluya. Dice así en el nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Él, hermanos, nos consuela en nuestras aflicciones, y en sus manos, hermanos, podemos estar tranquilos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ha librado ya, hermanos, de la muerte eterna. Él nos ha dado la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y nosotros, al momento de aceptarle nuestra vida y de vivir conforme a su voluntad y mandamientos, nosotros nos hemos hecho acreedores a esa vida eterna. Por tanto, nos libró de una muerte eterna, hermanos. Dios nos ha librado ya de la muerte eterna, hermanos, del más grande sufrimiento que puede existir. ¿Cree usted, hermanos, que Dios no nos pueda librar también de cualquier otra aflicción? Dios puede librarnos de lo que sea, hermanos. Pero solamente, hermanos, tenemos que enfrentar la tribulación con fe y mantener esa fe y esa confianza, hermanos, puesta en nuestro Señor. Porque Dios, hermanos, es nuestro consolador. Dios es nuestra fortaleza. Y en Cristo, hermanos, está nuestra victoria. Aleluya. Con esto termino, hermanos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las tribulaciones, hermanos, nunca olvidemos, hermanos, que las tribulaciones siempre van a venir a nuestra vida, pero las podemos enfrentar si estamos con total confianza en Dios. No podemos, hermanos, confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en nuestra inteligencia, no podemos poner nuestra confianza en nuestra sabiduría, hermanos, porque es falible, porque falla, sino que debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y debemos permitir que Dios obre en nosotros, hermanos, porque Él es quien realmente puede ayudarnos. No podemos ni debemos, hermanos, apoyarnos en lo que nosotros podemos hacer, porque de esta manera, hermanos, estaremos perdidos. Nuestra confianza siempre debe estar en Dios, hermanos. Aleluya. Yo le invito a que cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a
a rogar, hermanos, vamos a interceder unos por otros y vamos a poner nuestra confianza en Dios. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que sea Él quien obre en poder y gloria en nuestra vida, porque Él es bueno, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en ti confía mi alma. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en este lugar, Señor, y tú nos permites buscarte, Padre. Tú nos permites acercarnos a ti y poder descansar en tu presencia. Gracias, Señor, porque sin ti, Padre, no podríamos seguir adelante. Gracias porque a pesar de las luchas, porque a pesar de las pruebas, Señor, mi confianza y mi fe la pongo en ti, Padre. Y es por eso en esta hora, Señor, que clamamos a ti, Padre, para que tú seas quien tome el control de todo lo que hay en este lugar, de todo lo que pasa en mi vida, de esa lucha, de esa enfermedad, de esa aflicción, Padre. En tus manos la pongo, Señor, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi refugio, Señor, porque tú eres mi fortaleza, porque tu mano me sostiene, porque yo, Señor, yo creo en ti, Padre. Y yo creo, Padre, que tú vas a obrar en una manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos, Padre, clamándote, creyendo, Padre, en ti, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de ti, clamándote, Juan Señor, Romero, porque tú, Señor, eres poderoso, porque tú, Señor, eres fiel a tu palabra, porque en ti, Señor, confía mi alma. Y yo sé, Padre, que sobre todas las cosas tú eres el Señor, porque tú eres poderoso. Aleluya. Yo creo en ti, Padre. creo en ti, Gracias, Señor. como creo en el sol que me da su calor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Y aquí estamos, Padre, Oh, reconociéndote bendito como nuestro Jesús, Señor, poniendo nuestra fe, Padre, Pues me que en este das tu proceso amor. tú nos vas a sacar victoriosos, Padre.